El regreso. Al atardecer vi llegar el convoy militar jordano. Cargaron la mesa, la sombrilla y la nevera y se alejaron. Lo uno se fue con ellos. A las 23 horas de aquel 1 de julio de 1973 desplacé la nave al centro del lago Salado sobre la fosa sur. El fondo se hallaba a menos 730 metros sobre el nivel del Mediterráneo. La profundidad, por tanto, era de 330 metros. Sumergí la cuna a 100 metros y Santa Claus procedió a la inversión de masa. Todo se desarrolló sin banderas, de primera clase. La máquina emergió y vi llegar el amanecer del lunes 26 de enero del año 28 de nuestra era. Los relojes de la cuna señalaron las 6 horas, 18 minutos y 46 segundos. Fue el orto solar. La luna se había ocultado mucho antes, a las 3 horas, 18 minutos y 46 segundos. Dediqué unos minutos a la atenta observación de nuestro entorno. Todo aparecía solitario y en calma. En las costas se distinguían las luces de las antorchas. Las aldeas no tardarían en despertar y el tráfico marítimo se reanudaría. El resto de la jornada transcurrió sin novedad. Me encerré con el ordenador central y repasamos lo ya estudiado en el Rabbit, lugar para el asentamiento de la nave en el Mar Muerto. Santa Claus colaboró eficazmente como siempre. Rechazamos las costas, tanto la oriental como la occidental. La proximidad de las aldeas, aunque no muchas, constituía un peligro potencial. Yo debería abandonar la nave por largos periodos de tiempo. Eso haría necesario un emplazamiento altamente seguro. No podía arriesgarme. La gran bahía al sur del lago era una zona atractiva, en especial la orilla este, lo que llamábamos el bosque sumergido. Una serie de cristalizaciones submarinas había formado unos bosques brillantes y misteriosos que terminaron por encender la imaginación de los parroquianos. Allí, decía, habitaban criaturas monstruosas que robaban las almas de los barqueros y del pasaje. Muy pocos se atrevían a navegar por sus aguas. Algunas de esas bestias malignas, aseguraban, eran serpientes sin final, que acechaban a los intrusos, los capturaban y dejaban sus huesos en las orillas. Sabíamos que esas criaturas no existían y que el bosque mágico tenía su origen en un proceso natural, la cristalización de la sal gema. Respecto a los huesos cubiertos de sal, el secreto era la rápida evaporación del agua que los salpicaba. Todo lógico y natural en un ambiente con una salinidad superior al 27%. En verano, sobre todo, las orillas aparecían cubiertas de cadáveres de animales, fundamentalmente cabras y caballerías, y los esqueletos repletos de sal terminaban por incendiar la imaginación de los beduinos. Santa Claus, sin embargo, rechazó el bosque sumergido como lugar para el asentamiento definitivo de la cuna. Había un peligro: los barcos que transitaban a 1 milla de la costa. Eran barcazas que transportaban cereal desde la zona de Kir Numeira. Al sureste era el puerto desde el que partían hacia Engedi y otras regiones del Mar de la Sal. Cualquier contingencia podía hacer que la embarcación entrara en el radio de acción del cinturón gravitatorio. El viento huracanado del sistema defensivo rechazaría la barcaza, por supuesto, pero quedaríamos expuestos a la curiosidad de los navegantes. Era arriesgado y rechazamos el bosque mágico. En esa misma bahía, en la costa oeste, se alzaba un rosario de isletas. Lo llamábamos el laberinto del betún. Allí trabajaban decenas de pescadores de asfalto. Los bloques de betún flotaban en la superficie del lago y los marineros se lo disputaban. Las peleas eran continuas. Santa Claus calificó el lugar como altamente comprometido y olvidé la zona. Pensé también en la delta del Jordán. Desde allí, el camino al mar de Tiberíades y concretamente a la aldea de Saidán era más corto, pero los continuos arrastres del río, tierra y maleza suponían un peligro. Desistimos. Reconozco que me sentí atrapado. ¿Dónde ubicábamos la nave? Fue entonces cuando Santa Claus, casi humano, apuntó la solución: una diminuta cala en la costa oriental de la llamada península de Lisán, relativamente cerca del punto donde nos encontrábamos. Examiné la propuesta. El lugar aparecía muy cerca del cabo que llamaban La Lengua. Aparentemente se trataba de una playa solitaria de escasa profundidad y protegida de los vientos por el mencionado cabo. Otra leyenda convertía la zona de La Lengua en un paraje poco recomendable.
los lugareños juraban por lo más sagrado que allí vivía Adán Adón, el hombre rojo, una criatura siniestra que asaltaba a hombres y animales y les extraía la totalidad de la sangre. Tenía los ojos luminosos, así podía caminar o volar en la oscuridad. Decían haber visto sus huellas en la sal. Eran grandes y profundas. Nadie, con 2 dedos de frente, se aventuraba a pisar la zona de la lengua. Era territorio de la bestia. Santa Claus y yo coincidimos, parecía el asentamiento ideal. Y poco antes del ocaso, a las 17:03, dirigí la nave hacia la cala del hombre rojo. Así la bauticé. Nos hallábamos a 7.5 kilómetros y me dispuse para una nueva aventura. Mene 2. La playa seleccionada en efecto se hallaba desierta. Paseé por los alrededores, pura piedra, sal, guijarros blancos y nula vegetación. El paraje era blanco y amarillo, la desolación de las desolaciones. La cuna embarrancó suavemente entre los guijarros. El agua no molestaba. El lago salado intentaba hacer olas, pero lo conseguía con mucho esfuerzo. Esos 2 días, 27 y 28 de enero, año 28 de nuestra era, me afané en 4 tareas fundamentales: revisión de los sistemas de seguridad de la cuna, chequeo de mi salud, exploración minuciosa de la lengua, examen de los equipos y de la indumentaria que debería cargar en el próximo viaje a la aldea de Saidán. Iré por partes. Además del lógico apantallamiento en infrarrojo IR de la nave, que la hacía invisible a los ojos humanos con una frecuencia superior a los 800 nanómetros, Santa Claus modificó el perímetro del cinturón gravitatorio, ubicándolo en el nivel Mene 2, con una potencia disuasoria de 550 km por hora. Como ya explicó el mayor en sus memorias, el gravitatorio consistía en una burbuja gravitacional, igualmente invisible, que protegía la totalidad de la nave. El perímetro fue fijado a 20 metros de la cuna. Cualquier ser vivo que se aproximara sería rechazado al instante. La sensación equivalía al choque con un viento huracanado, a razón de 550 kilómetros a la hora. Imposible traspasar dicho muro. La poderosa emisión de ondas gravitacionales partía de la membrana exterior de la cuna y era proyectada por el ordenador central según la voluntad de los pilotos. El sistema para activar y desactivar dicho cinturón también fue modificado, pero me referiré a ello en su momento. Estimé que con estas defensas era más que suficiente para garantizar la seguridad de la nave. Santa Claus estuvo de acuerdo. El gasto energético además se vio sensiblemente mermado. Santa Claus sugirió la desconexión de las mangueras que suministraban oxidantes y combustible al J-85 y a los restantes motores. Llevaba razón. El tetróxido de nitrógeno y la mezcla de hidracina y de metilhidracina asimétrica eran propulsores hipergólicos, es decir, al combinarse se queman espontáneamente. Dejar conectadas las mangueras era un riesgo. Los tanques, por supuesto, fueron convenientemente aislados, aunque, como dije, el volumen de combustible era mínimo. El ordenador se responsabilizó de su chequeo, velando para evitar cualquier fuga. En caso de emanación, la alta toxicidad habría puesto en peligro la vida del piloto y de todo el entorno. En un hipotético caso, poco probable, de caída del sistema por fallo de la pila atómica SNAP 27, dejé preparados los 2 espejos metálicos que deberían aprovechar la intensa radiación solar del Mar Muerto, convirtiendo la luz en energía eléctrica. Estos espejos, con revestimiento de plata, estaban capacitados para generar hasta 500 W. En ese tiempo, año 28, el número de horas de sol en el Mar Muerto era de 4.000 al año, sobre las 4.336 horas posibles. Respecto a la pila atómica, como fue dicho en su momento, su capacidad para transformar el plutonio en electricidad estaba garantizada por un periodo de 10 años. En suma, todo fue dispuesto minuciosa y satisfactoriamente.
mucho más que una curación. El siguiente paso innecesario fue la revisión de mis redes neuronales. Y digo innecesario porque yo sabía que mi estado de salud era bueno. Como fue explicado, los sucesivos procesos de inversión de masa alteraron el crecimiento de una enzima responsable de la síntesis de la óxido nítrico sintasa. Este radical libre estaba destruyendo nuestros cerebros. Si la destrucción de las neuronas continuaba, nuestras vidas terminarían en breve. Me equivoqué en la estimación. Mi estado no era bueno, era excelente. Según Santa Claus, que llevó a cabo el chequeo, las redes neuronales se vieron sensiblemente incrementadas. La población de neuronas aparecía por encima de los 14 millones. Pero más desconcertante fue que las pérdidas eran prácticamente nulas. Y digo desconcertante porque en una persona adulta y sana, esas pérdidas anuales oscilan alrededor de 36.500.000 neuronas. Mi cerebro no tenía pérdidas neuronales. ¿Cómo podía ser? Y en mi mente surgió una imagen, Jesús de Nazaret, pero la rechacé. Aquella curación a la puesta de sol pudo ser una alucinación colectiva. Como consecuencia de este inexplicable saneamiento de mi cerebro, la memoria resultó especialmente beneficiada. Si ya era buena, los médicos la denominaron hipermnesia. A partir de aquel 17 de enero del 28 se convirtió en una memoria panorámica. Textos, nombres, imágenes, números o lo que fuera se presentaban en mi mente al momento. No importaba la antigüedad de los recuerdos. Mi memoria declarativa se convirtió en un tesoro. Santa Claus detectó también un notable aumento de una proteína llamada CREB, así como un canal iónico que emitía una brillante luz azul, el canal rodopsina 2. Ellos podrían ser los responsables de esa excelente memoria. Del cáncer terminal ni rastro. 300.000 denarios. A continuación, revisé mi indumentaria, el saco de viaje y los dispositivos de seguridad que debía portar en el próximo viaje. Primero, túnica negra de lino con 2 franjas verticales rojas en el centro y de arriba abajo. Sac o taparrabo, 3 pares. Cíngulo o cinturón de cuero ahuecado en el que guardar los dineros y otros enseres, como las crótalos. Sandalias de suela de esparto, 2 pares, y el manto de chlamí de color marfil. Segundo, saco de viaje, petate. Algunas provisiones, pocas fundamentalmente, higos prensados, pasas y nueces. Una calabaza hueca con la pertinente ración de agua filtrada y hervida. Los dineros, disponía de 300.000 denarios de plata en un banco de Nahum, es decir, 2 millones de sestercios. A un interés del 3% me proporcionaba algo más de 750 denarios al mes, el equivalente a $8.000 de 1973. Un dinero más que suficiente para vivir, teniendo en cuenta que un jornal medio diario ascendía a 1 denario. Cargué lo justo para el camino hasta la aldea de Nahum, el salvoconducto de Poncio. El documento escrito en griego había sido fechado en el mes de Elul, agosto-septiembre, del calendario judío del año 26 de nuestra era. Fue Jasón quien lo consiguió. Podía resultar muy útil. Repasé una de las cláusulas y sonreí. Decía así: y los griegos anteriormente mencionados, amigos personales y servidores del divino Tiberio, podrán viajar libremente por los territorios de esta provincia procuratoriana, siendo asistidos, si así lo reclamasen, por las cohortes y guarniciones a mis órdenes. Las crótalos, necesarias para orientar los ultrasonidos y el láser de gas de alta energía. Como fue explicado en su momento, eran unas lentes de contacto muy especiales, relativamente parecidas a las fosas infrarrojas de las crótalos. Permitían la visión en el espectro del IR.
El mayor solía llevarlas en un saquete al cuello como si fuera un amuleto. Yo opté por guardarlas en el petate y la obligada farmacia de campaña. Me sentía tan bien, tan pletórico, que tentado estuve de prescindir de ella, pero el sentido común y las normas de caballo de Troya me obligó a guardar algunas ampolletas de barro, lo justo, a saber, medio centenar de tabletas de dimetilglicina, el antioxidante, y otras tantas dosis de cloroquina, en previsión de la peligrosa y siempre acechante malaria. La cloroquina debía ser ingerida a razón de 2 tabletas por semana, 300 miligramos. En aquel tiempo, según nuestras informaciones, en Palestina se daban más de 60 especies de mosquitos que transmitían el paludismo o malaria. Era un peligro grave, disponía de la piel de serpiente, pero no debía arriesgarme. Como digo, me sentía extrañamente eufórico. Yo sabía, no sé por qué, que nada malo podría ocurrirme. Tercero, piel de serpiente. Me rocié la totalidad del cuerpo excepto la cara. Debería renovarla en un máximo de 90 días. Las características de esta protección fueron sobradamente detalladas en los diarios de Jasón. Cuarto, vara de Moisés. Lo dejé para el final. Revisé las emisiones defensivas ultrasónicas y las probé con los pájaros. Cayeron inconscientes. Modifiqué las ondas de 18.000 a 21.000 Hz. Perfecto. Los ultrasonidos se deslizaban por el cilindro de luz sólida que los protegía del aire, a casi la velocidad de la luz y con un alcance que oscilaba entre 5 y 25 metros. Se trataba, como definió Jasón en sus memorias, de un arma meramente disuasoria. Los ultrasonidos penetraban en la cabeza del individuo o del animal y lo dejaban sin sentido durante algunos minutos. Lo recomendado era utilizarlo con la ayuda del ascrótalos, pero no siempre fue posible. Después me centré en el láser de gas. Era un sistema defensivo que no convenía utilizar contra las personas. En realidad fue ideado como herramienta para usar sobre cosas o animales. De la zona superior del cayado, cuando pulsaba uno de los clavos de cobre, surgía un haz de luz igualmente apantallado en infrarrojo de alta energía que cortaba el titanio a razón de 10 centímetros por segundo. La potencia regulable alcanzaba los 15.000 vatios en centésimas de segundo. Camino del Yan, Jasón tuvo oportunidad de probar el láser de gas en un derrumbe de rocas. El resultado fue espectacular y satisfecho me preparé para una primera visita a la población más cercana. Masra. El martes 27 de enero, año 28, a la hora sexta, 12 del mediodía, me encaminé hacia Masra, ubicada hacia el sureste a poco más de 3 kilómetros de la cala del Hombre Rojo, donde fue varada la cuna. A buen paso podía alcanzarse en 30 o 40 minutos. Masra, también llamada Ciudad de la Sal, era un núcleo urbano de mediano porte, poblado por una confusa mezcla de beduinos, egipcios, negros africanos, sirios y judíos. Las viviendas eran singulares, estaban edificadas con bloques de sal, carecían de puertas y ventanas, accedían al interior por las terrazas. En todas las viviendas se veían largas escaleras de mano apoyadas en las paredes por las que subían y bajaban los inquilinos. Me limité a callejear y husmear. Pensé en alquilar o comprar una caballería. Hubiera sido de gran utilidad para el largo camino hasta el Yan o Mar de Tiberíades, pero lo pensé mejor y desistí. No deseaba crearme problemas añadidos desde el primer momento. Un río seco visitaba Masra. Era el Wadi Beni Hamed. Al final se dividía en 2 tramos. La ciudad fue levantada entre dichos brazos. Alrededor de la población creció un esforzado corro de palmeras animadas por 2 milagrosos manantiales. Jasón, en su peripecia en la ciudad de la sal, hace una detallada descripción de ella. No me alargaré en ese asunto. Ubiqué un mercado en el que se vendía de todo. Compré algunas provisiones y examiné con detenimiento las entradas y salidas de la pequeña ciudad. Nunca se sabe. La incursión me sirvió para probar el LEP y su gemelo, la cajita azul, como la definió el mayor. Me situé en un rincón, pulsé el dispositivo que colgaba del cuello y Santa Claus respondió al instante. Perfecto.
Y lo mismo hice con el traductor. Regresé al mercado y pregunté en koiné, griego internacional, el precio de una carne de vaca. El tendero respondió en sirio. Activé la otra cara del LEP y recibí en mi mente la correspondiente traducción en inglés. Pardies, ¡qué perfección! La ciudad vivía básicamente de la sal. La extraían a toneladas y la exportaban por tierra en las barcazas que cruzaban el Mar Muerto, al que llamaban Hamelat, lago de la sal. A excepción del pequeño oasis que daba color a Masram, mirase hacia donde mirase todo era sal, una superficie blanca que lastimaba los ojos. A la caída del sol regresé a la cuna. La oscuridad llegó puntual a las 17:04. NCS. La jornada del miércoles 28 de enero, año 28, la dediqué casi por completo a la revisión de los equipos proporcionados por el general Curtis en la última reunión. Pero antes de entrar en ello debo aclarar algo. No comparto el criterio del mayor a la hora de describir el arsenal técnico y científico que nos fue encomendado. Soy militar, así me siento, y entiendo que tales dispositivos son secretos. En consecuencia, no hay por qué revelar los detalles. Dicho esto, procederé a enumerar y resumir muy por encima algunas de las ayudas que Lobo 1 puso en mis manos. Parte de las descripciones ha sido alterada intencionadamente. Primero, Sistema NCS. Las siglas corresponden a Colonia Neuronal Compartida. Se trata de un dispositivo revolucionario basado en las investigaciones de los USAF sobre biocibernética, en el que han trabajado científicos como Donchin, Fujimaki, Furcheller y Suter, entre otros. La División de Sistemas Humanos de la base de Gray-Patterson participó de manera decisiva. El dispositivo miniaturizado permite la conexión sin cables entre el hombre y la máquina, en este caso entre Santa Claus y yo, gracias al llamado teletransporte cuántico, entrelazamiento de fotones. Las ondas cerebrales humanas P-300 y MU son enviadas al ordenador central mediante un complejo procedimiento denominado EPR, entrelazamiento cuántico. El resultado es fantasmagórico, como definió Einstein en 1935. Sencillamente el pensamiento cabalga en las referidas ondas cerebrales y es descargado en la máquina. Esta responde de inmediato. NCS fue encerrado en una caja de roble persa de 8 centímetros de diámetro y 80 milímetros de grosor, resistente al fuego y de altísima impermeabilidad. La caja tiene forma de corazón, lo llamábamos LEP, corazón en hebreo. Al pulsar un pequeño relieve en una de las caras, una yod, símbolo del eterno, un pulsador microláser ultracorto activa 10.000 millones de nanotransmisores de efecto campo, 20 nanómetros, acelerando el funcionamiento de los transistores hasta la escala del femtosegundo, una milbillonésima de segundo. El panel de nanotransmisores incide entonces sobre el núcleo amigdalino del cerebro, favoreciendo el referido teletransporte cuántico, y Santa Claus recibe la pregunta solicitada por el portador del LEP. La operación se lleva a cabo en un tiempo de 70 attosegundos, mucho menos que un abrir y cerrar de ojos. El microláser emite del orden de 1000 pulsos de femtosegundos de duración por cada segundo. La velocidad de conmutación estaba establecida en 100.000 millones de operaciones por segundo, es decir, 10.000 femtosegundos. El explorador y el ordenador central quedaban así íntimamente unidos en un estado que podríamos definir como de coherencia. No importaba la distancia, una onda invisible chorrinder nos mantenía en contacto siempre que yo presionara el LEP. Era como un cordón umbilical. Yo salí altamente beneficiado con el NCS. El corazón fue ideado como un simple colgante. El consumo era mínimo, del orden de 10 a la 19 julios por operación. Un julio, como es sabido, equivale a la energía necesaria para alzar una manzana a 1 metro del suelo. En la otra cara del LEP aparecía un segundo relieve. Tenía la forma de la letra hebrea G, espíritu,
con una altura de 1.1 centímetros. Al presionarlo, el corazón se convertía en un traductor de la lengua o lenguas captadas por el explorador en esos momentos. Capacidad: 1036 idiomas con un índice de registro hemastópico del 0,3%. Siguiendo el procedimiento del NSS, la traducción se presentaba al momento en la mente del portador. Resultó igualmente útil. Corazón tenía un gemelo del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Fue utilizado únicamente en las proximidades de la cuna. Segundo, armadura. El dispositivo no es nuestro. El invento fue del ruso Besalago en 1967. En aquel momento demostró, en teoría, que algunos metales tienen propiedades extrañas con índices de refracción negativa y efecto Doppler inverso. Pues bien, la DARPA, Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de la Defensa, dependiente del Pentágono, logró robar el hallazgo del soviético y nosotros a su vez se lo robamos a la DARPA. La armadura, en pocas palabras, lograba la invisibilidad de un cuerpo, merced al control del índice de refracción de la luz visible, es decir, mediante la curvatura de la luz, el dispositivo, fabricado con nanotubos de carbono de 50 nanómetros capaz de resistir una tensión de 120 gigapascales, provoca una refracción negativa equivalente a la del aire, 1,003. Como digo, lo llamábamos la armadura. Tenía forma de equipá o solideo. Se colocaba sobre la cabeza, se activaba con un tercer relieve, la letra hebrea Nun, ubicada también en el EP, y de los nanotubos se derramaba una cascada de agua pulverizada con refracción negativa que hacía invisible al portador de la armadura. Peso del dispositivo: 200 gramos. Inconvenientes: la limitada duración, escasos 20 minutos, y la necesidad de utilizarlo en lugares con una humedad mínima del 70%. También resultaría útil. Tercero, extractor. De este último invento me ocuparé más adelante. Fue igualmente útil. Ayudó mucho, en especial a la hora de conseguir nuevas muestras biológicas de Jesús de Nazaret y de su familia carnal. Camino del Yam. Y al amanecer del jueves 29 de enero del año 28 de nuestra era, partí hacia el norte, siguiendo la orilla oriental del Mar de la Sal. El tiempo era excelente, cielo despejado y 21 grados Celsius en el instante del orto solar. 6 horas y 33 minutos. Algunos barcos cruzaban la superficie plateada del lago. En lo alto, lejana, observé una luna casi llena. Cargué el petate y me preparé mentalmente para lo bueno y para lo malo. Fui tomando referencias al estilo del mayor. Crucé a Galaín, otra población volcada en la exportación de sal y muy cercana a Masra. Dejé atrás los ríos secos llamados Chequey y Mojib y tuve un primer encuentro con una bola de serpientes, posiblemente víboras cornudas. Fue una ocasión excepcional para probar el láser de gas. Las fulminé. En 6 horas cubrí la distancia que separaba a Masra del Wadi Sarak, sobre el que se alzaba la fortaleza de Maqueronte, de tan triste recuerdo para Jasón, y a la hora sexta, 12 del mediodía, divisé el Torreón de las Verdes, muy próximo al citado Wadi Sarat. Me hubiera gustado conocer a Raizos, el conseguidor, dueño del Torreón y esposo de las Verdes. Había leído las memorias del mayor y sabía quién era, un tipo sambo, que hablaba con refranes y que abastecía el palacio fortaleza de Antipas, pero no deseaba entretenerme y lo dejé para otra oportunidad. Antes de cruzar el Wadi seco del Sarat, descubrí por la izquierda una familiar reunión de grandes rocas rojas. También las reconocí. Entre ellas se alzaba el peñasco de los grafitis, como lo bautizó Jasón. Allí sí me detuve unos minutos y contemplé los nombres grabados a 15 metros de altura, casi en la cima de la roca. Ezequiel, el que sabe de relámpagos; Hermoni, el que enseña a desencantar; Semiasac, y recordé divertido el traspié del mayor cuando intentaba investigar las grabaciones. El humilde Calatropis o manzano de Sodoma lo salvó de una muerte segura. Lo que mi hermano no supo nunca es que aquellos 16 nombres alineados en 5 columnas correspondían a otros tantos ángeles caídos
de los 200 que bajaron en el Monte Hermón hacía más de 400.000 años, pero esa es otra historia. Me alejé del Wadi Zarat y sin tropiezos me aventuré en la ciudad de Caliroy. Allí repuse fuerzas. La población era básicamente beduina, muy amable y hospitalaria. Y una hora antes del ocaso crucé el río seco que llamaban Zarca o Sahaniel. Nadie me incomodó. A las 17:06, momento de la puesta de sol, decidí acampar y lo hice en las proximidades del delta del río Jordán, en lo que denominaban Wadi Udeimi. Esa noche disfruté de la soledad y de una luna llena enorme que me miraba con curiosidad. Me hice algunas preguntas. ¿Era correcto lo que solicitaba el general Curtis? ¿Debía conseguir nuevas muestras biológicas del maestro y de su familia? ¿Por qué me repugnaba el asunto de la clonación del hijo del hombre? Pero de inmediato rechacé las dudas. Era un militar y había jurado obediencia ciega a mis superiores. Para eso fui entrenado. Probé el NCS. Santa Claus respondió de inmediato. Al día siguiente, viernes, con el alba, reemprendí el camino. No hubo problemas destacables. Dejé atrás el Vado de Josué, Damilla y Omega e hice noche en la base de abastecimiento de los Tres Hermanos, cerca de Bet-Yerak, al sur del Yan o Mar de Tiberíades, y el sábado 31 de enero, año 28, alcancé la ínsula de Si en Nahum. Oscurecía. ¿Cómo me recibiría Kesil, el fiel amigo y sirviente? La confesión. Kesil no se hallaba en la ínsula. La gata de Nahum, propietaria de las 2 habitaciones que habíamos arrendado, no supo darme razón. El criado podía estar en cualquier parte. Kesil se presentó al poco y al verme se asustó. Trató de huir, no lo permití. Lo retuve a la fuerza y pregunté, aunque intuía el porqué de aquella actitud. ¿Qué sucede? ¿Por qué huyes? Bajó los ojos, temblaba. Estaba en lo cierto. Kesil no había olvidado el golpe que tuve que propinarle en la zona muerta cuando intentaba trasladar al mayor al interior de la cuna en lo alto del Rabit. No tuve opción. El buen hombre, con su mejor voluntad, quiso ayudarme a llevar el cuerpo de Jasón a lo alto del portaaviones. Eso no podía ser y lo dejé inconsciente. Pero como descubriría poco después, lo que verdaderamente le atormentaba era otro asunto. Y pensé a gran velocidad. ¿Vio despegar la nave? Rechacé la idea. La cuna estaba pantallada en infrarrojo y él no la hubiera visto. ¿Qué pasó? Lo presioné y terminó confesando. Cuando se recuperó del golpe, corrió hacia lo alto del Rabit. No lo consiguió. Un viento fortísimo manifestó me lanzó de espaldas al suelo. Comprendí. Había alcanzado el perímetro del cinturón gravitatorio, una de las defensas de la cuna. Fue como intentar atravesar un muro invisible. Después, aterrorizado, oí un trueno. Era el despegue de la nave y el bueno de Kesil creyó en la versión que circulaba por los alrededores del Rabit. En lo alto del peñasco vivían 2 diablos. Me miró con temor y entendí. Esa era su gran preocupación. ¿Quiénes éramos en realidad? Quise tranquilizarle y actué por puro interés. Necesitaba sus servicios y empecé por reconocer que llevaba razón. Jasón y yo éramos ángeles al servicio de un jefe militar muy poderoso. Eso le dije. Procedíamos de un mundo lejano. Kesil era inteligente, aunque su nombre significaba tonto y Orión, la constelación. Lo de tonto podía deberse a su bondad natural. No quise insultar su inteligencia y le revelé parte de la verdad. Abrió los ojos espantado. ¿Ángeles?, preguntó casi sin voz. ¿O demonios? Somos pacíficos, mentí una vez más. Estamos aquí en una misión especial y secreta. Me interrogó con la mirada y continuó improvisando. Debemos informar sobre Jesús de Nazaret. Para terminar la misión necesito tu ayuda. Kesil preguntó de nuevo. ¿Y por qué necesitas mi ayuda? Solo soy un felak, un campesino. Serás mis ojos y mis oídos allí donde yo no pueda estar. No te preocupes, te recompensaré. Kesil movió la cabeza negativamente y dejó claro algo que ya sabía. No es el dinero lo que me preocupa. Dudó unos segundos, pero terminó siendo sincero como siempre. ¿Qué le ha sucedido a Jasón, tu amigo? Esta vez no mentí, cosa rara, ¿o sí?
Lo he trasladado a nuestro mundo, expliqué. Ese trueno que escuchaste en la madrugada del viernes 23 de enero es parte de nuestro poder. Jasón se encontraba muy enfermo, tú lo viste, allí lo atenderán. ¿Volverá? Respondí con un significativo silencio. Kesil comprendió y bajó de nuevo la mirada decepcionado. Aquel hombre apreciaba, y mucho, al mayor, como casi todo el mundo que llegó a tratarlo, y Kesil terminó serenándose. Solo te pido, continué, que esta conversación quede entre nosotros. Nadie debe saber. Kesil me miró perplejo, pero yo no había terminado la exposición e insistí. Nadie debe saber. De lo contrario, activé el láser de gas y dirigí el chorro de energía hacia la túnica que colgaba en la pared. Se incendió al momento. Kesil retrocedió espantado al tiempo que miraba hacia el techo de la habitación y dejé que la vestimenta se quemara del todo. De lo contrario, concluí, te fulminaré. El hombre pálido dijo que sí con la cabeza y llegamos a un acuerdo. Él seguiría ocupándose de las tareas domésticas y me acompañaría en los viajes. A cambio doblaría su paga, 4 denarios de plata al día, más comida y alojamiento. Finalizada la misión, si todo salía bien, tendría una recompensa especial, y ya lo creo que la tuvo. Los barbos del Jan. El domingo 1 de febrero, año 28, al alba, nos presentamos en el viejo caserón de los Zebedeo en Saitán, el barrio pesquero de Nahum. Salomé y las hijas me recibieron con frialdad. Estaba claro que no les caía bien. Con el fiel criado Kesil, sin embargo, fueron muy atentas. Pregunté por el maestro. Gran decepción. Hacía casi 2 semanas que había partido en la compañía de sus discípulos y de no sé cuánta gente más. No lograron ponerse de acuerdo respecto al destino. Unas hablaban de Rimón, una aldea ubicada al oeste del Jan. Otras se inclinaban por Nazaret. Allí habitaban María, la madre del Galileo, Ruth, la hermana pequeña y otros familiares. Seguí el instinto y opté por la desconocida Rimón. Por lo que observé en Saitán, decenas de personas llegaban cada día a la aldea con la intención de que Jesús los curase. La noticia de la masiva curación en el atardecer del 17 de enero se había extendido por todo el país. La playa y las calles se hallaban prácticamente tomadas por familias enteras. Vi paralíticos, ciegos, mancos y por supuesto toda clase de tunantes, vendedores y aprovechados. Regresamos a Nahum y medité qué hacer. Opté por lo más sensato. Si pretendía conseguir nuevas muestras biológicas del Galileo, esas fueron las órdenes de Curtis, tenía que buscarlo, acompañarlo y esperar el momento propicio. Conmigo viajaban varios extractores. Los utilizaría, por supuesto. Yo era un soldado. Hablé con Kesil y le ordené que contratara un reda, un carro de 4 ruedas, a ser posible cubierto. En esta ocasión viajaríamos con un mínimo de comodidad y rapidez. Estaba decidido. Partiríamos hacia Rimón esa misma mañana y así fue. En aquellos momentos, hacia la hora quinta, 11 de la mañana, oí los gritos de los lebús, unos barbos parecidos a las anguilas. Asomaban las cabezas en el Jan y chillaban como niños aterrorizados. Eran enormes, algunos medían 1 metro y pesaban 5 kilos. Al escucharlo la gente se tapaba los oídos, traían mala suerte. Yo también lo tomé como una señal, debía permanecer muy atento. Ak y Zap. Kesil trabajó eficazmente y con rapidez. Consiguió un buen carro, un reda y 2 onagros asiáticos. Eran robustos y batalladores. Tenían el vientre blanco, con el pelaje gris y liso rayado por una cinta negra en la espalda. Las crines eran cortas, con sendos mechones de pelo en las extremidades de las colas. Me gustaron, las orejas grandes y siempre atentas. Uno se llamaba Zab, anciano en arameo, y el otro atendía el nombre de Ak, compañero, según Kesil. La vista, oído y olfato de aquellos jumentos eran excepcionales. Podían detectar a un oso o a una serpiente a 1 milla, no lo dudé. Y Kesil procedió a cargar el carro de 4 ruedas con provisiones para 1 semana, 2 tiendas de pieles de cabra, empecinadas, sendos haba o capotes de piel de camello, utilísimos contra la lluvia y la nieve, varias lucernas y una reserva de aceite de 24 loc, 16 litros.
Probé de nuevo el NSS y Santa Claus respondió al momento, proporcionándome los datos requeridos. Distancia Rimón, 33 kilómetros y 800 metros, y la vía más adecuada para llegar a la aldea por la ruta principal a Cesárea. También advirtió de un posible peligro, la existencia en dicho camino de la ciudad de los Manserrín, o bastardos, a escasa distancia de Tiberíades. El mayor la había cruzado en una de sus correrías, pero no presté atención. Hice cálculos. Si todo iba bien, el viaje se prolongaría durante 3 o 4 horas. Andábamos un poco justos. El ocaso se registraría ese 1 de febrero a las 17 horas y 8 minutos, pero decidí arriesgarme. Tenía que encontrar a Jesús de Nazaret lo antes posible. Si nos sorprendía la noche en el camino, quedaba la opción de pernoctar en el carro cubierto. Pasada la hora sexta, 12 del mediodía, todo estaba dispuesto y Quesil animó a las caballerías. En el camino, el criado hizo una pregunta, algo que había quedado pendiente en la tensa conversación del día anterior en la ínsula de Sí. ¿Por qué debes informar sobre Jesús? ¿Quién es ese carpintero? No supe cómo aclarar sus dudas, en realidad ni yo mismo lo sabía, y salí del paso como pude. Dice que es un enviado. ¿De quién? Él lo llamaba Padre. Mi parqueda no gustó a Quesil e insistió. ¿Te refieres a Yahvé? Bendito sea su nombre. Me encogí de hombros, pero el sirviente era tosudo y no tuve más remedio que aclarar. No creo que Abba sea Yahvé. Él habla siempre de un Dios misericordioso y lleno de amor, un Dios incomprensible para la mente humana, un Dios que no lleva las cuentas, un Dios que regala la inmortalidad del alma. Le miré curioso y pregunté, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes qué es el alma? No muy bien, y procedí a explicar lo que había escuchado de labios del Galileo. Ese Abba, dice Jesús, te imagina y en ese instante te crea. Ahora estás viviendo aquí en este mundo, pero cuando mueras regresarás a él. ¿Y por qué tengo que nacer?, preguntó Quesil acertadamente. Yo no he pedido vivir en semejante miseria. Había leído, como digo, los diarios de Jasón y sabía algo sobre lo que él llamaba el ticún, pero opté por guardar silencio. Solo se trataba de una hipótesis. Quesil de momento no volvió a preguntar y yo me sumergí en otros pensamientos, más prosaicos. Tenía que recuperar el maldito cilindro de acero. Tenía que viajar a la aldea de Beit Is en la Decápolis. La ciudad de los Manserrín. Al dejar atrás Tiberíades en la costa occidental del Yan, Quesil me interrogó de nuevo. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? Me miró de arriba a abajo y proclamó. El carpintero de Naún te ha curado. ¿Quién puede hacer algo así? Estabas a las puertas de la muerte. No tuve oportunidad de replicar. A cosa de 2 kilómetros de la referida Tiberíades, en una zona que llamaban Mizpa, fuimos engullidos, de pronto, por un mar de chabolas. Era la ciudad de los Manserrín, los bastardos. A derecha e izquierda del camino surgieron miles de chabolas de paja, adobe, paredes de estiércol, cañas, maderas podridas y sacos negros. Quedé desconcertado. Jamás vi algo semejante. Era un horror. El hedor era insoportable. Nos tapamos el rostro, pero aún así las montañas de excrementos y basura atacaron sin piedad. Algunos de los estercoleros ardían y el humo, caracoleando, borró la senda. Quesil me advirtió. No estuve listo. Debí considerar la información de Santa Claus. Debí rodear aquel infierno. El criado animó a los jumentos e intentó cruzar las chabolas al trote. En mi segunda visita a la ciudad, en aquella ocasión con Jesús de Nazaret, supe que la población de los Manserrín se acercaba a las 25.000 almas. El intento de Quesil por salir del lugar con rapidez tuvo escaso éxito. En ambas márgenes de la ruta se apostaban decenas de hombres, mujeres y niños, ansiosos por atrapar lo que fuera. Extendían las manos y solicitaban comida o dinero. Eran seres esqueléticos y andrajosos. Se los comían las moscas.
Por lo que averigüé algún tiempo después, aquellos desgraciados vivían prácticamente de lo que sustraían a las caravanas, saltaban sobre las caballerías y robaban hortalizas, fruta o cerámica. Y lo peor es que se disputaban lo robado, enzarzándose en crueles peleas. Rara era la jornada en la que no moría alguno de los asaltantes. Los campesinos y burreros no tenían piedad con ellos. Los más pequeños se arriesgaban entre las patas de las mulas y de los onagros y trataban de recoger los excrementos calientes de las caballerías. También se los disputaban entre ellos. Sentí rabia. ¿Cómo era posible que existiera aquella miseria a 2 kilómetros escasos de la floreciente Tiberíades? Un máncer o bastardo, como ya detalló el mayor en su momento, era lo último de lo último en la hipócrita sociedad judía de aquel tiempo. No tenían derecho a heredar. Su presencia en un juicio invalidaba la sentencia. Desempeñaban los oficios llamados despreciables y eran repudiados por los fariseos y las castas sacerdotales. Y todo procedía de Yahvé. El bastardo no será admitido en la asamblea, ni siquiera en su 10ª generación, rezan las Sagradas Escrituras. Vaya Dios. Solo los Am-Ares se hallaban por debajo de los bastardos, eran también la escoria del pueblo. Según los doctores de la ley, los Am habían robado las tierras de Israel cuando los judíos fueron desterrados a Babilonia en el año 486 a.C. Ambos, Manserrín y Am, eran considerados pecadores sin posibilidad de redención. Curiosamente, formaron parte de los seguidores del Maestro. Eché mano de la vara de Moisés y me preparé. Aquella situación podía desembocar en algo peor. No me equivoqué. Uno de los harapientos trató de saltar al interior del carro por la parte de atrás, que sí me alertó. Era un jovenzuelo con el rostro tiznado por la mugre. No tuve más remedio que utilizar los ultrasonidos y debido a la precipitación del momento, lo hice sin la ayuda de las crótalos, las lentes de contacto. Disparé al cráneo e inmediatamente el intruso perdió la conciencia. Lo vi caer sobre el polvo del camino. El resto de los bastardos, desconcertados, se detuvo junto al caído ladronzuelo y miró hacia el cielo. Aprovechamos la confusión para escapar de aquella ruina humana, que sí estaba pálido. Mi corazón latía a gran velocidad. Nos salvamos por poco. El loco de la naranja. Recuerdo que fue a la altura del cruce del Labi que Sil, más sereno, recuperó la pregunta que había formulado a las puertas de la ciudad de los Manserrín. Jesús te sanó. ¿Quién puede hacer algo así? Respondí con mi verdad. No estoy seguro de que fuera él. La curación pudo deberse a otras circunstancias. Me miró incrédulo y añadí la enésima estupidez. Soy un ángel, de eso sé mucho. Fin de la conversación. Según lo estimado por Santa Claus, divisamos Rimón hacia la 10:00, 4 de la tarde. Su verdadero nombre era Beth Rimón o la Casa de Rimón. Era una aldea de piedra negra volcánica acurrucada al pie de una colina de 404 metros de altitud. Más allá al norte y al este se alzaban otros 2 peñascos de 500 y 359 metros respectivamente. Por el sur se alejaba con inexplicables prisas un río llamado Yiftach El. Todo eran huertos y bosques. La intuición nunca traiciona. Acerté a la hora de elegir el destino, pero llegamos tarde. Según la gente del lugar, el loco de la naranja y sus seguidores habían permanecido varios días en las proximidades de la aldea. Después se fueron con su locura en dirección a Jotapata, a cosa de 6 o 7 kilómetros. El loco de la naranja, ¿qué quisieron decir? ¿Se referirán al Galileo? Conversé con los paisanos, todos judíos, pero no averigüé gran cosa. Jesús se dirigió a los humildes campesinos y les habló, con palabras luminosas, de un reino invisible al que accederían después de la muerte. Deduje que no entendieron gran cosa. En otra ocasión, uno de los discípulos, al que llamaban la Roca, deduje que se trataba de Pedro, largó un discurso de 3 horas sobre Moisés, las tablas de la ley y la inminente llegada del Mesías.
Ese Mesías, aseguró Pedro, acabaría de una vez por todas con los malditos quitín romanos. El pueblo se lo pasó de lo lindo. Esa noche pernoctamos en Bet-Rimón. El sol se puso a las 17:08 dando un portazo. Me encanta la expresión del mayor. El árbol serpiente. El 2 de febrero del año 28 fue lunes. Amaneció a las 6:31. Jotapata en efecto se hallaba cerca. En media hora o en paso, Ac y Sab cubrieron los 7 kilómetros. Los bosques de castaños y los carrascales nos devoraron. Finalmente divisamos la aldea. La pobreza una vez más presidía aquel pequeño núcleo humano. Sumé 30 casas de piedra, algunos perros famélicos y escandalosos, niños que corrían junto al reda y mujeres curiosas asomadas a los ventanucos. Preguntamos y todos indicaron hacia el norte. A medio kilómetro de Jotapata distinguimos un árbol espectacular, parecía una bola de serpientes, que sí lo identificó como una higuera silvestre. No tenía hojas, las ramas a decenas se curvaban y enroscaban unas sobre las otras, dando la sensación de enormes y verdosos ofidios. Calculé una envergadura de 50 metros. Varias de las ramas habían sido apuntaladas. Eran tan largas y pesadas que casi rozaban la tierra. Lo llamaban el árbol serpiente. Abarcaba más de 2000 metros cuadrados. Allí encontramos a varios de los discípulos del maestro y a un centenar de seguidores. Habían acampado al pie de la centenaria y voluntariosa higuera. La gente del pueblo y de la zona veneraba el árbol serpiente, lo consideraban mágico, y colgaban cintas de colores de las ramas o depositaban candelas entre los cientos de pequeñas raíces que conquistaban el suelo. Llegaban en grupos o en solitario, oraban en silencio y se alejaban. El espléndido ejemplar me recordó otro ficus existente en Kandy, Sri Lanka. Los guías en aquella visita turística me aseguraron que se trataba de una higuera similar a la que protegió a Buda durante su proceso de iluminación. Según la leyenda, la higuera original fue destruida, pero un esqueje fue trasladado a Sri Lanka y trasplantado en el año 288 a.C. Dudé, claro está. Quesil arrimó el carro a la referida higuera y yo me dediqué a curiosear. No vi al Galileo. Los discípulos me saludaron, aunque con cierta frialdad. Habían montado el campamento al pie del árbol. Allí descubrí a Pedro, sentado contra el tronco. Dormitaba y cabeceaba. Andrés, su hermano, jefe de los 12, permanecía cerca. Me miró y sonrió con timidez. Sus ojos claros no me perdieron de vista. Juan Zebedeo, seco como una caña, discutía con alguien. Lo recordaba como un sujeto desagradable y vanidoso. Me vio, pero me dio la espalda. Lo sabía, odiaba a los paganos como yo. Santiago, su hermano, hizo un gesto con la cabeza. Era su forma de saludar. Correspondí sin más y continué caminando entre la gente. Bartolomé, al que llaman el oso de Caná, se dolía de su pierna izquierda. Aparecía inflamada. Las varices eran gruesas y azules. Fue el único que preguntó por Jasón. Tomás se hallaba enfrascado en algo que le fascinaba, los dados. Los lanzaba sin cesar y cantaba las jugadas. Casi siempre jugaba solo. Me miró con el ojo bueno y dibujó una sonrisa, pero duró poco. Los dados lo absorbían. El ojo izquierdo, estrábico, siguió mirándome cuando me alejé. Mateo Leví se encontraba a su lado. Tenía los ojos azules, clavados en las ramas de la higuera. Supongo que estaba admirado ante aquel portento de la naturaleza. Al verme hizo una ligera inclinación de cabeza. Era un hombre parco, pero honrado, aunque Juan Zebedeo y otros lo despreciaban por su condición de gabay o recaudador de impuestos. Descubrí también a una decena de seguidores del Bautista. No sé por qué aquellos tipos no me gustaron. La forma de pensar de Yehohanan había sido muy diferente a los planteamientos de su primo lejano. Aquello no podía terminar bien. En efecto, por más que busqué, no logré encontrar al Galileo. Tampoco pregunté.
y supuse que se hallaba en alguna de las colinas próximas en comunicación con su Padre de los cielos. Conocía sus costumbres, lo había visto durante nuestra estancia en el Monte Hermón. Y de pronto, sorpresa, allí descansaban 3 viejos conocidos. ¿Qué demonios hacían bajo el árbol serpiente? Uno era Aru, el negro tatuado, curado por Jesús, según el mayor, de un mal llamado Amok, una especie de locura que lo transformaba en un ser violento y muy agresivo. Lo había visto en el Candiací, el Esenio, en el Aboule. Tendría algo más de 20 años. Era negro como el carbón, muy alto y musculoso y con el cuerpo tatuado de la cabeza a los pies con pequeños círculos. Lo llamaban Aru, mira en arameo, porque esa Aru era su palabra favorita. Mira, mira, repetía constantemente. Lo acompañaba Sitio, el homosexual que conocimos en el cruce de caminos en Casrín al norte de la Galilea. Vestía de azul celeste, muy llamativo, con el cráneo afeitado y brillante. Aparecía con los ojos maquillados en un verde apagado. Ambos me miraron, pero no me reconocieron, y recordé una de las escenas en la posada de Casrín. Sitio, aunque de origen pompeyano, era un seguidor de Hillel. En las paredes del albergue había colgado planchas de madera con frases del filósofo judío. El maestro fue a colocar sus manos sobre los hombros de Sitio y respondió a la pregunta del homosexual. Amigo, no soy como Hillel. Hillel fue un brillante jajamín o interpretador de la ley mosaica. Fundó una escuela rabínica. Destacó por su sabiduría y humildad. El maestro sacudió los hombros del ruborizado Sitio y declaró: no soy como Hillel, soy la esperanza, la que ahora te falta. ¿Pero quién eres tú?, preguntó Sitio. Te lo he dicho, soy la esperanza. El que me conoce confía. Quiero conocerte mejor. Si tanto lo deseas. Sitio animó a Jesús con varios y afirmativos movimientos de cabeza. El maestro entonces añadió: si tanto lo deseas, busca a Aru. La esperanza va con él. Aru, después, cuando oigas que el Hijo del Hombre está entre vosotros, si lo sigues deseando, búscame. Búscame y juntos despertaremos a la esperanza. Empecé a comprender. Creí entender por qué Sitio se hallaba en aquel lugar junto a los discípulos. El homosexual había escuchado las maravillas que se contaban sobre el carpintero y constructor de barcos de Nahum y lo buscó. Y lo hizo de la mano de Aru. Aquella conversación entre Jesús y Sitio en la posada del cruce de Casrín tuvo lugar el 18 de septiembre del año 25. Habían transcurrido casi 28 meses. Aru y Sitio cambiaban impresiones con otro antiguo conocido, Yu, el chino, el nagar o carpintero jefe del astillero de los Zebedeo en Nahum. Quedé desconcertado. ¿Qué hacía allí en Jotapata? Se alzó y cálido y sonriente se aproximó y me abrazó. Fue el único que me recibió con ternura. Los ojos rasgados de Yu se iluminaron y exclamó: los dioses se llevan de la mano. No entendí muy bien, pero agradecí el recibimiento y me invitó a que me sentara con ellos. Yu, cuyo verdadero nombre era Chue, sangre tranquila, manifestó que lo había dejado todo, familia y trabajo, para seguir al maestro. Mi cara de incredulidad le sorprendió y matizó: temporalmente. Necesito un periodo de reflexión. Yu era seguidor de Confucio, maestro Kong, como él lo llamaba, aunque sus ideas estaban muy influenciadas por los libros de Lao Tse, otro filósofo chino. Sus obsesiones eran la búsqueda de la verdad, si es que existía, y los inventos. Aquel chino, inteligente y literalmente bueno, sería el primer hombre que escribió sobre Jesús de Nazaret. Y esperé, ¿cómo me recibiría el Galileo? El perro de color estaño. Una hora más tarde vi llegar a los restantes discípulos. Procedían de la aldea, cargaban provisiones, debí suponerlo. Felipe, responsable de la intendencia, tiraba de una cabra a la que había pintado con anillos de colores, la chipriota. Pronto se unieron los otros apóstoles. No me gusta nada lo de apóstoles. Prefiero las palabras discípulos o íntimos del maestro.
dicho queda. Felipe era un hombre singular, alto, con tendencia a la obesidad, ojos verdes, muy llamativos y una dentadura desquiciada. No deseaba complicarse la vida. Lo suyo era la cocina y lo pequeño. Hacía años que había perdido el pelo. En su casa en Saitán disponía de un laboratorio en el que trabajaba con aceites esenciales. Era su pasión y reunir el suficiente dinero para cumplir un viejo sueño, viajar a China. Le llamaban curiosidad, lo preguntaba todo. Era metódico, tenaz y prosaico. Dios no le dotó de imaginación, pero era buena persona. Entablé con él una excelente relación. También se interesó por Jasón, el griego de los cabellos blancos. Le dije que había regresado a su mundo. Lo acompañaban los gemelos de Alfeo, el Iscariote y Simón el Zelota. Todo tenía su porqué. Los gemelos, Jacobo y Judas, eran los chicos de los recados. Su baja inteligencia, próxima a la subnormalidad, no daba para más. Por lo general permanecían al lado del intendente. Cargaban bultos, montaban el campamento, cocinaban y traían o llevaban mensajes. Eran idénticos, altos, rubios, delgados, fuertes y fibrosos y con la mirada verde hierba. Era difícil identificarlos, salvo por un detalle. Jacobo presentaba el tabique nasal desviado, consecuencia de un golpe. Eran de origen nabateo, árabe. Eran dóciles y humildes. Cuando hablaban, dejaban ver sendas dentaduras calamitosas. También Judas, el Iscariote, tenía justificada su presencia en aquel grupo que regresaba de Jotapata. Era el tesorero o pagador. Fue un sujeto esquinado, al que casi no tuve acceso. En realidad nadie lo tenía, ni siquiera el Galileo. Era un judío, el único. El resto era de Galilea, que vivía para sí mismo. Parecía un pájaro, nariz ganchuda, flaco y larguirucho, imberbe y con la piel siempre pálida. Casi no participaba en los debates, vivía en un mundo irreal. Su anhelo era entrar a formar parte de los zelotas, el brazo armado de los fariseos, puros terroristas. Permanecía soltero, había sido desheredado por los padres, fue discípulo del Bautista, creía que Jesús era el Mesías que arrojaría a los romanos al mar, por eso se unió al grupo. En Simón el Zelota casi todo era negro, sus cabellos, la barba hasta la cintura en señal de insumisión hacia Roma, la mirada, las profundas ojeras y los silencios. Era miembro del referido grupo terrorista, los Zelotas. Siempre aparecía armado, le encantaban los gladios, unas espadas de doble filo, muy temidas. Cuando Felipe acudía a un lugar extraño con el fin de comprar alimentos, el Zelota lo acompañaba vigilante. Hablaba poco, también recibía el apodo de Canana, celoso en arameo, aunque casi todo el mundo lo llamaba Simón. Se unió a Jesús porque Pedro lo convenció. El Hijo del Hombre era el libertador que estaban esperando. Era muy religioso. Y hacia la 4:00 de la tarde, faltando una hora para la puesta de sol, vi aproximarse al maestro. Descendía en efecto por una de las colinas. Supuse que seguía practicando la costumbre de dialogar a solas con Abba. Lo acompañaba Sal, el perro de raza Cubas, de posible origen mongol, de color blanco casi estaño. En esos momentos tenía 2 años o poco más. Lo conocía desde que era un cachorro cuando Yu se lo regaló al Galileo. Sal llegó en una caravana procedente del sur, del mar Caspio. El chino lo compró por un saco de nueces y 17 haces. Era un perro cariñoso, muy listo y sobre todo valiente y amigo de sus amigos. Alcanzaba 70 centímetros de altura. La cabeza era espectacular. En un ataque podía despedazar a un lobo. Los ojos oblicuos eran de color ámbar. Yo lo acariciaba cada día cuando trabajé en el astillero de Nahum. Al llegar junto al árbol serpiente, el Galileo reparó en el reda, el carro de 4 ruedas cubierto, y se detuvo. Quesil montaba la segunda tienda de pieles. Supongo que el maestro reconoció al criado y despacio se dirigió hacia el carromat. Se saludaron y el Hijo del Hombre besó a Quesil en ambas mejillas. Era la costumbre. Después conversaron. Yo me encontraba a 8 o 10 metros. No llegué a escuchar la breve conversación y me fijé en los detalles.
Jesús de Nazaret vestía la túnica roja y el manto o ropón de color burdeos. Una cinta blanca rodeaba la cabeza, controlando el sudor. Siempre me impresionó su altura, 1,81 metros. Seguía conservando el aspecto de atleta, hombros anchos y poderosos, piernas fuertes y proporcionadas y manos largas y delicadas. Los cabellos aparecían recogidos en la habitual cola. Era un hermoso ejemplar. Solo la nariz, típicamente judía, desentonaba. Después que Sil señaló hacia el lugar en el que me encontraba, el maestro se giró y me buscó con la mirada, y me contempló durante algunos segundos. No supe qué hacer. Terminé poniéndome en pie. Me acercaba, di un par de pasos, pero ahí me quedé. De pronto, ante mi desconcierto, Sal se interpuso, enseñó los dientes y gruñó de forma amenazadora. No había duda, el aviso era para mí. Jesús reclamó al perro y Sal obedeció, pero despacio y sin dejar de mirarme. Finalmente se situó a los pies del Galileo y continuó mostrando aquellos dientes afilados como navajas de afeitar. Llevé los dedos a la parte superior del cayado y acaricié el clavo de cobre que activaba los ultrasonidos. ¿Los hubiera utilizado? En caso necesario, en caso de ataque por parte del perro, por supuesto que sí. No fue preciso. El Galileo me dedicó una amplia sonrisa y alzó la mano izquierda en señal de saludo. Correspondí, pero no hubo más. Jesús se despidió del criado, acarició la cabeza de Sal y se desvió hacia el grupo de los íntimos. El perro siguió mirándome. El pelo aparecía erizado y la cola levantada en señal de alerta. El maestro se percató de la inmovilidad de Sal y lo llamó. Finalmente salió a la carrera y se unió a su dueño. Aquella inesperada situación me dejó confuso. Yu y el resto fueron testigos de la extraña reacción del perro. ¿Qué había pasado? Como dije, Sal era extraordinariamente dócil y cariñoso. ¿Cómo supo de mis intenciones respecto al maestro? Me puse en guardia. Mi objetivo capital, conseguir las nuevas muestras biológicas de Jesús de Nazaret, podía complicarse. Me refugié en el Reda e intenté ordenar las ideas. Llegué a una rápida conclusión. Utilizaría todos los recursos a mi alcance para completar la misión que me encomendaron. Si tenía que anular a Sal, lo haría. Cené en el interior del carro y seguí cavilando. La intuición no me engañó. Los barbos del Jan con sus chillidos fueron un mal presagio. La aventura no empezaba bien, pero me animé. Lo importante era que terminase según lo planeado.